¿Cuántos vinieron a alabar el nombre de Dios? ¿Cuántos vinieron a alabar el nombre de Dios? Siempre que pienso que hay millones y millones de seres perfectos, seres celestiales, que quisieran tener la oportunidad que nosotros tenemos de decirle a otros las buenas nuevas, y pienso en el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros para que otras personas puedan conocer de Él, conocer del Dios infinito. Creo que es un privilegio que nosotros no merecemos. Pero más que eso, cuando yo pienso que Dios me da el privilegio de yo tener en mi corazón la palabra más poderosa jamás pronunciada en todo el universo, que es la palabra de Dios, es un privilegio que tampoco merecemos. Pero gloria a Dios, porque Él permite que en vasijas de barro pueda tener un tesoro tan grande como es la bendita esperanza en Cristo Jesús. Por eso para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y qué bueno que Dios ha permitido que hoy, ¿verdad?, podamos reunirnos, alabar y glorificar su santo nombre. Por eso vuelvo y pregunto, ¿quiénes vinieron a alabar el nombre de Dios? Amén. Reprende la artritis, hermano. Levante su mano si usted vino a alabar al Señor. Repréndalo en el nombre del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios y Padre amado. Gracias porque en la eternidad tuviste este momento, el momento en que tus hijos vendríamos hasta este lugar, el cual se ha dedicado como casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Hemos venido, Señor, a entregar nuestras vidas en tus manos. Hemos venido a poner todo lo que somos y tenemos en tus manos porque queremos tenerte a ti en el centro de nuestro corazón, y luego entonces tú pondrás en nosotros cada una de aquellas cosas que tú quieres que tengamos. Por eso, Señor, sobre todas las cosas, permite que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros en esta hora, y que al abrir tu palabra, Señor, tú nos hable al corazón. Porque como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, Señor, pedimos que te dejes sentir con poder entre nosotros. Es en el nombre de Jesús, Señor, que lo pedimos. Amén. Amén. Como dijo el pastor, mi nombre es Raúl Tiburcio. Sin embargo, el nombre completo es Raúl Tiburcio Paulino Roa Castillo. Siempre lo digo así porque mi abuela, ¿verdad?, es una pieza clave en mi vida. Aunque ya ella no está con nosotros, pero sí puedo decir, ¿verdad?, que la señora Juana Castillo fue un ser especial. Acompáñenme en su Biblia, porque no vinimos a hablar de mí, sino del Señor. Cristo hace todo nuevo. Y escuchaba la letra de la canción, ¿verdad?, que cantó la jovencita, donde ella expresaba algo que yo creo que debemos nosotros también tener en nuestra mente constantemente: que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque solo Él transforma el corazón del ser humano. Acompáñeme en su Biblia en Salmos capítulo 51. Cristo hace todo nuevo. Significa, ¿verdad?, que ya se había hecho, que ya hay algo. Porque si lo va a hacer nuevo es porque hay algo viejo. Y en nuestras vidas, ¿verdad?, por ejemplo, ahora estamos comenzando un nuevo año. Así que en este año yo sé que la mayoría de ustedes se ha propuesto muchas metas. Terminar, ¿verdad?, algunas metas que ya tenía, comenzar una nueva meta, ¿verdad?, hasta finales de año. Algunos tienen, ¿verdad?, propósitos y ambiciones y planes y todo eso. Sin embargo, Dios tiene un plan ya establecido para cada uno de nosotros. Y entre las cosas viejas que había en nosotros, entre las cosas que nosotros tenemos que entregar al Señor, aquello que nosotros necesitamos que Dios haga nuevo en nosotros, es de lo que vamos a estar hablando. Yo siempre creo en que debemos hacer como hizo Jesús. Jesús, cuando presentaba el Evangelio, tomaba algo conocido para enseñarnos algo desconocido.
Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque la experiencia humana es que conoce el dolor, conoce la frustración, conoce el sufrimiento, conoce las pérdidas. Pero el Señor quiere que nosotros podamos tener, ¿verdad?, la victoria, que podamos tener experiencias lindas con Él, que podamos tener la bendita esperanza cuando el mundo ha ido perdiendo la esperanza. Por eso vamos a estar hablando hoy acerca de algo muy importante, y es de cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que tenemos. Acompáñeme, Salmo 51. El Salmo 51, que es escrito en medio, ¿verdad?, de una situación bastante difícil que está pasando el salmista, y que las expresiones que él hace aquí nos pueden llevar a nosotros también reconsiderar y querer que Dios haga en nosotros lo mismo que hizo en el salmista. ¿Cierto? El Salmo 51 expresa lo que hay en el corazón de un hombre que ha tenido una pérdida profunda, pero que también se sienta a los pies del Señor a rogar para que Dios cambie su vida, no solo en un aspecto emocional, sino también espiritual. Dios, ¿verdad?, está presto a escucharnos. Y lo primero que el salmista dice en el Salmo, ¿verdad?, comienza abriendo el corazón a Dios con estas palabras, que deberían ser la nuestra también, al iniciar el año, al iniciar esta semana, al iniciar, ¿verdad?, los propósitos. Necesitamos tener estas palabras en mente. ¿Cómo dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿De qué está hablando un hombre, verdad? Porque se le adjudica este salmo a David. Está hablando de un hombre que Dios mismo dice que David es conforme a su corazón. ¿Cómo una persona que es conforme al corazón de Dios puede presentarse ante Dios y permitir que se escriba para todo? Porque estas palabras estarán escritas hasta que Cristo venga. Así que Dios entonces se equivocó, o el corazón de Dios también tiene rebeliones. ¿Qué estuvo pasando allí? Porque él dice, borra mis rebeliones. No un mal pensamiento, no un pecado, no una mala acción, sino, y lo dice en plural, mis rebeliones. Entonces, conforme al corazón que tiene David, conforme al corazón que deberíamos tener nosotros también, ¿verdad?, en querer presentarle a Dios la necesidad de que Él actúe en nuestra vida, de que Él quite en nosotros todo aquello que nos hace, ¿verdad?, tener una mala relación con Él, una mala relación con nuestras parejas, una mala relación con nuestros hijos, con nuestros familiares, una mala relación con nuestros compañeros. Que borre las rebeliones, porque el pecado es una rebelión en el ser humano. El pecado es la revelación, ¿verdad?, del hombre contra Dios, contra la ley de Dios, contra los estatutos de Dios, contra la forma de vida que Dios quiere que tengamos. Y él se acerca al Señor diciendo, borra, por favor, borra mis rebeliones. ¿Pero por qué? ¿Qué hace él? Conforme a tu misericordia. Porque si fuera conforme a la misericordia del ser humano, entonces estaríamos en un serio problema. Porque somos nosotros misericordiosos. ¿Es usted misericordioso, mi amigo? Recuerde esas palabras. Recuerde esas palabras. No lo quiero poner en problema. Sí. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante algunas cosas que nosotros ponemos. Por eso digo que tomamos los conocidos para llevar a los desconocidos, porque esa es la expresión, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros tiene en su mente. Cuando yo entiendo que debo ser misericordioso, soy misericordioso. Pero cuando entiendo que ya no hay misericordia, entonces ¿qué hago? Ejecuto la justicia. Y ahí nos amparamos, ¿cierto? Pero David dice, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Y somos nosotros piadosos? Porque David está apelando al corazón de Dios, a una de las partes más íntimas de Dios, la misericordia.
Porque usted puede ser piadoso cuando perdona algo, pero usted también es misericordioso cuando ya ha perdonado una y otra y otra y otra vez. Porque la misericordia va a cubrir, ¿verdad? Incluso las piedades que has tenido. No, y que sí, cometió el error, pues vamos a ser piadoso y vamos a perdonarle ese, vamos a tolerarle ese. Pero ya cuando lo ha hecho tantas veces, dice, hay que tener misericordia con él. Y todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo y aquellos que nos están escuchando necesitan entender que Dios no solamente ha sido piadoso con nosotros, sino también misericordioso. Porque la misericordia va por encima y la misericordia es la que va a cubrir. Pero sigue diciendo el salmista, borra mis rebeliones. Esto es, ¿verdad? Que elimine de él, que quite de él todo aquello que se ha venido acumulando. Porque Dios tiene un lugar donde va escribiendo cada una de las cosas que nosotros hacemos, sean buenas o malas. Dice el libro de Éxodo, el capítulo 32 y los versículos 32 y 33, donde Moisés le dice al Señor, esta expresión que a mí siempre me ha parecido, no sé si Moisés tenía demasiado confianza con Dios o era muy atrevido, ¿verdad?, por ponerse entre una y otra. Mira lo que le dice, que perdona ahora su pecado, si no, ráeme, quítame, bórrame, elimíname, sácame del libro que has escrito. ¿Cómo sabía Moisés que Dios tenía un libro donde escribía las cosas? Por la relación íntima que tiene Moisés con Dios. Entonces, si es su amigo, usted conoce. Jesús lo dijo también. El amigo sabe lo que su amigo va a hacer. Se lo comenta, se lo consulta, le dice. Por eso dice que no hará nada el Señor sin antes revelárselo a quién. A sus profetas, porque son sus amigos. Moisés era su amigo, pero sigue diciendo, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, ¿a quién? A ese yo voy a eliminar de mi libro, a ese voy a borrar, a ese yo. Entonces, sí, ciertamente, Dios va a escribir allí, pero no es solamente que Él escribe tus pecados, que Él escribe las cosas malas que hace. David está apelando a que Dios borre lo que ya está escrito, porque David sabe que todo lo que nosotros hacemos queda registrado. Ahora, lo interesante de esto es que Dios también tiene un borra bien grande que va a eliminar. Por eso le dice, borra mis pecados, borra mis rebeliones, borra mis malas actitudes, borra, Señor, todo aquello que me hace estar distanciado de ti. Y gloria a Dios, porque apela no solamente a que lo borre, sino también a la misericordia, a la piedad que Dios tiene. No hay nada más peligroso que un niño cuando quiere algo y viene a pedírselo a papá. No tengo nada en contra de ella, pero porque las madres le dijeron no. Él quiere comer dulce. Y entonces viene con la cara más dulce, inocente y tierna que pueda encontrar. Ese día ama a papá. Sí. Y hasta lo acaricia. O sea, es una cosa impresionante. Hasta que después mamá pregunta, ¿y quién te dio dulce? Miran así. Y algunos, ¿verdad? Quizás dicen quién se lo... Pero de alguna forma lo consiguen. David conoce el amor que Dios tiene hacia él. Y viene y le dice, necesito la misericordia. Usted y yo conocemos el corazón de Dios. Así que debemos acercarnos a Él y también pedirle la misericordia. Borra mis rebeliones. Cuando nosotros vemos lo que dice el Señor en el libro de Isaías, el capítulo 43 y versículo 25, el Señor le dice, yo soy el que borra, ¿qué cosa? Tus rebeliones. Yo soy el que borro tus malas acciones. Yo soy el que borro, ¿verdad?, los arranques que te dan. Yo soy el que borro todo lo mal que tú has hecho. ¿Por qué? ¿Porque te lo mereces? No, no te lo mereces. Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. La misericordia que tiene Dios
es tan grande que entonces imputa su amor en nosotros y por amor de Él mismo, entonces borra la rebelión. Cuando nosotros venimos ante el Señor y nos presentamos en su presencia para que Él haga en nosotros su obra, Él por amor de Él mismo borra nuestras rebeliones. Y David sabía eso. Por eso se dice que David era conforme al corazón de Dios, porque sabía que en Dios hay una misericordia tan grande, un amor tan grande, una ternura tan grande, que Dios jamás iba a dejar que él saliera de allí como llegó. Por eso es que él se acerca, ¿verdad? Y le dice: lávame, Señor. Una vez Dios te ha perdonado, necesitas ser lavado, porque el perdón solamente no basta. No basta con que simplemente seamos perdonados. Necesitamos ser transformados. Y por eso dice: lávame más y más. O sea, no una sola vez. Tú me lavaste, sí, pero me siento sucio. Vuelve y lávame. Lávame más y más. ¿De qué? De mi maldad, de lo malo que yo he hecho. Y límpiame de mi pecado. Límpiame. Al comenzar este año necesitamos comenzarlo ¿cómo? Limpio, con nueva actitud, con nuevos deseos, con nuevas aspiraciones. ¿Cuántas personas caben en esta iglesia? Si cada uno se propone en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, alcanzar uno, solamente uno, durante todo este año, en las 50 semanas que faltan, porque ya se fueron 2, pastor, en las 50 semanas que faltan, el año que viene tendrán que buscar otro lugar donde reunirse. Y yo creo que eso al pastor quizás podría molestarle un poco, ¿cierto? Vamos a molestarlo. Vamos a traer la gente en el nombre del Señor. Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo. David que sabía que él era el representante de Dios, por eso necesitaba estar como limpio. Lávame más y más. Mira lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Lava tu corazón. Y cuando el Señor habla por medio del profeta Zacarías, mira lo que dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? ¿Dónde está el manantial que emana aquel líquido que puede limpiar el pecado del corazón del ser humano? ¿Dónde está la fuente de salvación? En Cristo Jesús. Vendría, ¿verdad?, la fuente que estaría allí en Jerusalén. Vendría la fuente que estaría con la humanidad y para la humanidad. De esa fuente brota la sangre, que es lo único que limpia la mancha del pecado. Cuando nosotros tomamos la actitud de David y nos acercamos y confesamos nuestros pecados y confesamos nuestras actitudes y confesamos que necesitamos de Dios y que su misericordia nos cubra, entonces del manantial que hay en el Señor nos va a caer sobre la cabeza y hasta los pies, y nos va a bañar por completo y nos va a limpiar por completo, y seremos salvos para la gloria de Dios. Entonces, y solo entonces, usted y yo podremos estar en paz con el Señor, cuando Él nos lava, cuando Él nos limpia. Por eso David confesó sus pecados. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco que he pecado. Entonces ahora entramos en el detalle. ¿Soy yo misericordioso? A veces sí, a veces no. Cuando yo confieso que lo poquito bueno que yo puedo hacer, la misericordia que puedo mostrar con otro, ni siquiera es misericordia, porque es mi responsabilidad perdonar al que me ofendió.
Es mi responsabilidad ser amable con aquel que no es amable conmigo. Es mi responsabilidad amar a aquellos aunque me odien, porque eso es lo que el Señor me dijo que hiciera, porque eso es mostrar el carácter de Jesús, porque eso es vivir conforme a la palabra de Dios. Dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurados ustedes porque han hecho la confesión ya ante el Señor. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay personas que parece que todos los días por la mañana como que lo meten, ¿verdad?, en un tanque de ácido. Y todo el que le pasa por el lado siempre está irritado, siempre está molesto, contesta mal. No me gusta mucho decir esto. Yo recuerdo en una ocasión teníamos una actividad para despedida de año. Y traté de hacer algo que a veces a los pastores les cuesta: reunir todas las iglesias para una actividad. No sé por qué, pero ¿verdad? A veces hay un poco de resistencia. El caso es que en medio de la actividad, aquella persona quería que las cosas se hicieran a su manera. ¿Por qué? Porque sí. Así que no era verdad lo que se había planificado. Y después de tanto trabajo, tanta lucha y tantas cosas para reunir, ¿verdad? Se tomó de las 3 iglesias una comisión y esa comisión hizo, ¿verdad? Se hizo toda la planificación y todo. El día que estábamos ya, el 31, ya en la tardecita, ya casi despidiendo el año, se presentó la situación y ella en medio, ¿verdad?, de su emoción y todo, me dice: no, porque yo soy tan fea como tan franca. Yo después le pedí perdón, yo le dije: pues usted es muy franca, hermana. ¿Verdad? Después me senté con ella, pero fíjese, yo no sé, eso me salió así. Y entonces yo me río porque la cara que ella puso es la cara de alguien que quería como que estrangular a alguien. Y cuando dije eso, como, tú sabes, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y se tranquilizó, con eso se tranquilizó. Después fui y le pedí perdón. Y le dije: hermana, a veces nosotros mentimos, pero como el Señor dice, los niños no mienten. Así, bueno, la gente dice, los niños no mienten, y como nosotros somos niños ante el Señor, ¿verdad? Perdóneme si hay muchas más. Pero el salmista dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. No sé si a usted le ha pasado, y me imagino que más de uno de los que está aquí y de los que nos están viendo le habrá pasado. Hay situaciones que nos consumen. Y le voy a decir la más peligrosa de todas ellas. Es el no querer perdonarse a uno mismo. Hay personas que cometen un error y duran 25, 30 años siguiendo culpándose, autoflagelándose. Y no quieren perdonarse. Porque yo no debía haber conducido tan rápido sabiendo que estaba mojado y por eso tuve el accidente y esa desgracia ocurrió. Porque yo nunca debía haber traicionado la confianza de mi esposo, de mi esposa, y han pasado muchos años. Tu esposo, tu esposa ya te perdonó, pero tú sigues autoflagelándote. No debía haber dicho eso, no debía haber hecho esto y sigue autoflagelándote. Yo te pregunto una cosa, y tuve que preguntárselo a aquel mi amigo Julio. Ya Julio tenía casi 90 años y hacía más de 30 años se castigaba por algo. Y yo le dije: Julio, ¿tú crees que Dios te va a llevar al cielo para que tú vivas por toda la eternidad culpándote de algo? Y me miró, abajó la cabeza y me dice: pastor, yo no sé. Yo le dije: yo sí lo sé. El peor castigo que Dios puede darle a una criatura es llevarlo a un sitio donde todo el mundo es feliz y él no. Hasta que usted y yo no confesamos ante Dios nuestros pecados
y sentimos el perdón de Dios y nos perdonamos a nosotros también por el pecado que cometimos, nuestros pecados no pueden ser borrados. Porque Dios sí te perdonó, pero tú te sigues autoflagelando, por lo cual sigue incurriendo en la misma condición. Por eso David dice, el salmista dice, mientras yo lo callé, en mi gemir todo el día estaba sufriendo. Era algo que estaba constantemente en mi vida, castigándome, dañándome. Y de algo que yo conozco, que es el sufrimiento, necesito que Dios me lleve entonces a crecer al sentido de que la persona más beneficiada en el perdón es aquella que perdona, por lo cual debes perdonarte a ti mismo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le dice el salmista, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces el salmista puede escribir esto con tranquilidad porque dice, ahora sentí que soy totalmente perdonado. Y ahora es borrado del libro aquellas transgresiones. Yo alabo el nombre de Dios. Porque entonces viene una restauración a la vida del salmista. Viene la restauración a la vida de David. Por eso él dice, purifícame con hisopo y seré ¿qué cosa? Limpio. Necesitamos ser limpiados por el Señor, no por usted. Porque si usted pudiera limpiarse, si el ser humano pudiera limpiarse a sí mismo, no hubiese habido la necesidad de que Cristo Jesús viniera a morir por nosotros. ¿O sí? Pero ¿por qué pide que lo limpien con hisopo? Porque David sabía que el hisopo era utilizado para la limpieza espiritual en los ritos espirituales del pueblo. Así que la limpieza que usted y yo necesitamos no es ir a la farmacia, al supermercado, donde sea, a comprar un buen jabón para oler bien. No es ir y comprar un perfume que te cueste 3, 5, 10 mil dólares. No. Es ir a la fuente inagotable que es el Señor. Y el Señor tiene el hisopo santo y con él te va a limpiar con la sangre de Jesús. Amén. David sabía eso. Por eso le pide, límpiame con hisopo y qué cosa. Y lávame. Entonces seré blanco. Será así blanco y hermoso como yo. Mire. La purificación es necesaria. Por eso, cuando pide que lo lave, está pidiendo una cosa. Mira lo que dice Isaías. Isaías capítulo 1, versículos 16 en adelante. Hacen una declaración bien interesante. Porque mira cómo entonces, porque tú puedes estarte preguntando, pero entonces ¿cómo yo puedo, verdad, ser lavado? ¿Cómo puedo ser limpiado? Simplemente confieso mis pecados y ya pasa. Mira lo que dice. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia a los huérfanos y amparen a las viudas. ¿Qué está diciendo? Hay una parte que sí te toca cuando confiesas los pecados y viene ante el Señor para que el Señor te limpie y te cambie. Hay una parte que tú debes hacer y es dejar que Dios haga en ti. Permitir que Dios actúe en ti. Porque el que tú hagas bien lo hace porque el Señor lo hace a través de ti. Por eso el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hay unas versiones que dicen, vengan y razonemos juntos. Y si sus pecados fuesen tan rojos como la grana, ¿qué va a pasar? Lo voy a emblanquecer. Y si fueran como el carmesí, lo voy a emblanquecer también. No importa cómo esté, no importa si tú piensas que tu pecado es pecado mortal. No importa si tú piensas que tu pecado, que lo que hiciste ya no tiene perdón, que ya no hay solución. El Señor siempre tiene solución. Por eso me encantan las personas que dicen siempre hay otra alternativa. Siempre hay algo más que podemos hacer. Pero entonces llega el punto donde usted y yo debemos llegar. Cuando dice el salmista, crea en mí, oh Dios,
¿Será que David sabía que Dios sabe hacer trasplante? Muchas veces me pregunté y todavía me sigo preguntando, ¿cómo es que Dios puede cambiar a un ser humano? Aquel que era un borracho, y llegaba a la casa y le pegaba a la esposa, a los hijos y hasta él mismo cuando no encontraba nada más que darle. Se encuentra con el Señor y después es el padre, el esposo más amoroso que hay. ¿Cómo Dios puede cambiar nuestros pensamientos? David está pidiendo a Dios que fabrique un corazón nuevo para él, que ponga otra forma de actitud, que ponga otro pensamiento, que ponga otra vida en la de él. ¿Quién lo está pidiendo? Un hombre que es conforme al corazón de Dios. Por eso es que debemos recordar, y durante toda esta semana vamos a estar escuchando el canto que dice todo nuevo, porque Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida. Por eso Ezequiel dijo, el Señor dice a través de Ezequiel capítulo 36 versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Te haré sensible otra vez, sensible ante la necesidad y el sufrimiento de tus semejantes, sensible ante las cosas que están ocurriendo. Mire, nosotros perdimos la sensibilidad y se lo digo, le pongo este ejemplo. El mundo se está desmoronando frente a nuestras narices. Porque si usted no se ha dado cuenta, la tierra ya no aguanta más, ya no soporta más. El mundo está llegando al final. Y nosotros estamos, como dijeron aquellos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Estamos enajenados completamente porque la sensibilidad ante las tragedias que están ocurriendo en la naturaleza no está ocurriendo en nuestras vidas. En días pasados, yo no sé si se lo inventaron porque yo no estaba allí, veía que hay ríos de arena en el desierto. Hágame usted el favor. ¿Cómo es que el Amazonas tiene zonas donde tienen sequía? El lugar donde más llueve de toda la tierra, donde está la mayor cantidad de agua dulce de la tierra, donde está la vegetación más copiosa, lugares donde se dice que todavía los seres humanos no han entrado. Hay sequía allí. No se sorprenda si uno de estos días dicen que está bajo cero el infierno. El Señor viene pronto. Y si usted no lo ha tomado con seriedad, mi exhortación en esta hora es que lo tome con seriedad. Porque esto ya no aguanta más. Había un señor que decía en una de mis iglesias que ya lo que falta es el último cartuchazo, el último disparo. Y hubo alguien que lo corrigió y me gustó la corrección, que le dice, no, ese disparo se tiró hace rato, ya lo que queda es el sonido del último disparo. Porque esto se acabó. Y a menos que usted no haga lo que está haciendo David, va a ser complicado. Va a ser complicado. Y el Señor dice, tengo que quitarle el corazón que tienen y ponerle un nuevo corazón. Por eso el pedido de perdón siempre debe ir acompañado de un pedido para que Dios renueve, santifique, el carácter de Él lo ponga en nosotros y que haga de nosotros una nueva criatura. Siempre debe ir acompañado de eso. Jeremías capítulo 24 y versículo 7 dice que le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí, ¿de cuánto? De todo corazón. Volveremos ante Jehová de todo corazón. Ezequiel dice,
y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio le quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón, ¿verdad? Dios está empeñado, mucho más que nosotros, en darnos la bendición de lo que nosotros estamos empeñados en pedirle y recibirla. Dios quiere que nosotros seamos seres que podamos servirlo de todo corazón. No os conforméis a este mundo, decía Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa? Que el corazón no es esta piel, no es la carne, sino es el entendimiento. Por eso no debemos acogernos, no debemos entretenernos, no debemos, ¿verdad?, estar pensando solamente sobre lo de este mundo, sobre la época en la que vivimos, sino de lo que viene, porque lo que viene es mejor de lo que tenemos. No os conforméis a este mundo, porque todo esto, ¿qué pasa? Pasará. Porque somos hechura suya, dijo el apóstol, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras, Dios las preparó ¿cuándo? Por eso no tengas temor cuando tú vayas a arrodillarte ante el Señor. No tengas temor de lo que Él te va a pedir. No tengas temor de cómo Él te va a tratar, porque de antemano ya lo hizo, y como lo ha hecho con tantos, también lo quiere hacer contigo. Por eso en Él tenemos salvación y vida eterna. Por eso Pablo dijo a los efesios: vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo Jesús. Vistámonos de Cristo Jesús, porque Él crea en nosotros un nuevo hombre, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes quiere tener un nuevo corazón? ¿Alguno de ustedes quiere recibir ese don que David estaba pidiendo? El don de la salvación. Por eso es que David ahora dice, después que confiesa sus pecados, después que confiesa su rebelión, después que Dios está trabajando en él, después que él sabe que Dios ya perdonó sus pecados, después que tiene un corazón nuevo y un espíritu renovado, ahora le dice: devuélveme el gozo de la salvación. Vinimos a adorar a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A qué hora se termina el culto? A las 4. Aleluya. Alaba al Señor, que el Señor viene pronto. Ya no hay que pedirnos que vuelva, ya tengo el gozo del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué significa? Mira, hermano, muchas veces nosotros pasamos por dificultades, pasamos por momentos que sentimos que Dios se apartó de nosotros, ¿sí o no? Sentimos que Dios como que nos abandonó. Incluso Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando dice el apóstol que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, pero Jesús allí preguntó: ¿por qué me desamparaste? O sea, no te siento, no te veo, ¿dónde estás, Señor? Y Dios estaba con él, ¿sí o no? Porque si Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo Jesús, significa que el Padre también estaba allí y que el Espíritu Santo lo estaba sosteniendo. Así que la deidad completa estaba en la cruz. ¿Y por qué cuando tú te sientes solo piensas que Dios ya te abandonó? Eres su hijo, eres su hija, eres lo más amado. Incluso Él te compara con la niña de sus ojos. Él jamás te abandonó, jamás te va a desamparar, siempre ha estado a tu lado. Y aunque muchas cosas malas hayan pasado en tu vida, aunque muchas pérdidas hayas tenido, Él siempre ha estado a tu lado. Porque Él nunca desampara y Él nunca echa por tierra la palabra que te dio cuando dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está allí. Pero a veces perdemos el gozo de la salvación. Pero no pierdas la bendita esperanza en Cristo Jesús. Porque es posible que no te sientas gozoso o gozosa, pero sí debes entender que Él sigue ahí y que Él va a estar contigo todo el tiempo. Cuando el salmista David dice: devuélveme el gozo de la salvación, él está entendiendo y él sabe que está salvo. Porque eso es lo interesante. Él sabe que está salvo, pero necesita ¿qué cosa?
El gozo. Necesita esa emoción, necesita ese impulso, necesita esa alegría, necesita salir de la depresión en la que está. Pero sigue reconociendo que Dios está a su lado. Por eso no importa, aunque esté en la depresión más grande del mundo, nunca pierda de perspectiva que el Señor siempre está a tu lado. Devuélveme el gozo de tu salvación, dice David, y espíritu noble me sustente. ¿Cuál es el espíritu noble? El Espíritu Santo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿En medio de qué? ¿Qué está pasando en el corazón de David? Que él dice, abre mis labios. Porque es posible que la condición emocional en la que él se encuentra no puede ni siquiera abrir los labios para cantar, para alabar a Dios. ¿Te has sentido tú alguna vez en una situación tan difícil? ¿Has estado tan preocupado? ¿Te sientes tan lejos de Dios que piensas que Dios ni siquiera va a escuchar tu oración? Y muchas veces, le digo porque me ha pasado muchas veces, me he arrodillado y he estado tratando de hablar con Dios y siento que Dios no me escucha. Siento que Dios no está allí conmigo. Siento que Dios se ha apartado y ha estado tan lejos de mí que por mucho que grite, por alto que grite, jamás me va a escuchar. No hay gozo. No. Pero luego me doy cuenta y recuerdo, me imagino que sí, habrán escuchado el poema de las huellas, ¿verdad? De que la persona lo que le dice al final, no, lo que pasa es que no puede ver la tuya, porque, ¿qué pasa? Porque yo te llevo cargado en mis brazos. Entonces me doy cuenta que por más sumido que yo estaba en el dolor, en la preocupación, en el problema, Dios entendía eso. ¿Y qué hacía? Me cargaba y no sentía que Él estaba cerca de mí porque yo estaba ¿dónde? En sus brazos. Así que Dios está preparando el corazón de cada uno de nosotros para que no tengamos ni siquiera que pensar si Dios me va a escuchar, sino darlo por sentado, darlo por entendido, ¿verdad? Que Dios ya me escuchó. Antes que clame a mí, ¿qué va a pasar? Yo te habré escuchado. Antes de que tu boca se abra, antes de que tu pensamiento se forme y salga, Dios sabe lo que tú necesitas. El perdón de pecado y el alivio de la conciencia hacen que se abran los labios de los pecadores para comunicar, para alabar en abundancia el poder de Dios. Por eso es que dice el Señor por medio del salmista en el Salmo 40, versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y ¿qué pasará? Y temerán y confiarán en Jehová. El Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y está aquí con nosotros. ¿Hay alguno de los que están aquí que quiere sentir el poder de Dios en su corazón? ¿Te falta todavía algún pecado por confesar? ¿Tienes miedo de que no vaya a ser perdonado? Recuerda que Dios quiere hacerlo todo nuevo. Pero yo pregunto una cosa. Entre los que están aquí y los que nos pueden estar viendo también allá, ¿verdad? ¿Necesitas tú del perdón de Dios? ¿Y quieres el perdón de Dios? Yo te invito a que seas valiente y hagas como hizo el salmista. Ven a los pies del Señor. Y si tú eres de aquellos que quiere recibir el poder de Dios, que quiere recibir el perdón de Dios, ponte de pie y ten conmigo esta oración.
Durante toda esta semana vamos a estar hablando de que Dios puede hacerlo todo nuevo. Bendito nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pequeños, a pesar de que somos niños, tú nos has traído una palabra de poder tan grande. Tú nos das una oportunidad tan grande. Tú nos das, Señor, la bendita esperanza en Cristo Jesús para que podamos ser grandes y fuertes en ti. Señor, confesamos nuestros pecados. Confesamos, Señor, que hemos sido rebeldes ante ti. Confesamos, Señor, que necesitamos que tú pongas en nosotros un corazón nuevo. Confesamos, Señor, que necesitamos de tu misericordia. Y creemos, Señor, en nuestro interior, en nuestro corazón, creemos que tú puedes hacerlo. Por eso es que vinimos a ti. Por eso es que pusimos nuestra confianza en ti. Por eso, Señor, es que te pedimos encarecidamente que tengas de nosotros misericordia, que nos cubra, oh Señor, con la justicia de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero jamás de tu presencia. Por eso suplicamos que mañana al volver a este lugar, tú estés aquí con nosotros. Y que nos sigas hablando, Dios, porque queremos escuchar más de ti y queremos que viva en nuestros corazones. Gracias te doy, porque yo sé que tú siempre nos escuchas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.